del chat, ¿no? Entonces, voy a estar hablando cháchara, hable y hable y hable y a veces no le pongo atención al chat, entonces por favor, eh, los que puedan, si llega a irse la señal de audio, me informan, por favor, ¿listo? Bueno, entonces voy a hacer esto un poco más grande y ¿qué tenemos acá? Entonces, en la clase anterior habíamos hablado un poco acerca de las fórmulas de Excel, ¿no? Nos habíamos acercado un poco más a los conceptos del manejo de esta hoja de cálculo. Entonces empezamos a ver lo que era una columna, una fila, vimos algún trabajo en fórmulas. Este trabajo de fórmulas utilizaba el operador igual para poder realizar fórmulas entre las celdas. Entonces colocábamos primero que todo el igual y luego las celdas iban a tener cada una su operador. Eh, Teníamos operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, pero también teníamos funciones matemáticas que nos iban a ayudar a hacer ciertas operaciones matemáticas. Vimos la operación suma, vimos la operación producto. Eh, Les cuento una cosa de mí, mi memoria RAM no es muy eficiente, entonces muchas veces se me olvidan las cosas que vimos en la última clase. No recuerdo qué otra función vimos, pero bueno, en la medida que vayamos avanzando, eh, si ya la vimos, la recordaremos. Si no la hemos visto, pues la aprenderemos, ¿vale? Y entonces teníamos la manera de operar, realizar operaciones matemáticas y que una gran recomendación que daba Excel era realizar operaciones entre celdas y no entre valores para poder saber cuál es el valor que se iba a operar, ¿no? Entonces empezamos con los conceptos de funciones matemáticas y para esto voy a abrir una nueva hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, tengo por aquí ya la hoja de cálculo abierta, si me permiten. Tenemos por aquí ya la hoja de cálculo y dentro de la ruta que nosotros tenemos, eh, pues primero vamos a hablar o bueno, lo que ya hablamos son de fórmulas basadas en operaciones aritméticas, fórmulas como la suma y la multiplicación, que la llamábamos producto, ¿no? Y vamos a explorar entonces ahora algunas funciones. Vamos a empezar con las que son funciones matemáticas. Permítanme, activo aquí la lupa. Vamos a empezar con lo que son las funciones matemáticas, luego hablaremos de las funciones de texto y pasaremos a las funciones lógicas y por último funciones que tienen que ver con las fechas. ¿Listo? Y vamos a ir avanzando a ver el día de hoy hasta dónde llegamos. ¿Les parece? Entonces, resulta que otra cosita antes de continuar. El día de ayer vi la grabación que hicimos de la clase. En la grabación que yo vi, el video estaba desfasado del audio, ¿sí? Me gustaría que me confirmaran si a ustedes les está llegando el video bien, les está retornando el video, les está llegando la señal de video bien sin retrasos. Me gustaría escucharlos o ver sus comentarios en el chat, por favor. Me cuentan para ver si realizo un manejo de todo lo que es la pantalla, de pronto de manera más lenta, para que no se vea, no sea tan impactante el retraso, este delay, para que no se vea tan grande el retraso entre el audio y el video, ¿sí? Está desfasado, está desfasado, está desfasado. Voy a tratar de hacer una cosa, voy a cambiarme de ubicación para ver si podemos lograr un mejor enfasamiento. Permítanme un segundo, por favor.
Listo, ya estoy acá. Entonces, voy nuevamente a hacer algunos movimientos para que ustedes me digan si de pronto el desfase ya se redujo. ¿Listo? Eh, voy a hacer como unas pruebas. ¿Listo? En este momento estoy ubicado en la celda B3 y ya pasé a la celda C3. En este momento luego paso ahora a la celda D3. Por favor, me confirman si el audio y el video por lo menos no tienen redujeron su retraso por lo menos. Sí, ¿Sí? profe, sí se escucha bien. Buen día, no, no se nota mucho retraso. No se nota mucho el retraso. Vale, perfecto. Sí, entonces voy a ubicarme acá y espero ya la próxima semana tener un cable o lo más pronto posible tener un cable de conexión. De pronto eso nos puede ayudar para que el retraso no se vea tan impactante. ¿Listo? Eh, abrí el video en vivo también. Es más en la grabación. Ah, bueno, listo. Entonces, iniciemos con la sesión del día de hoy. Bienvenidos la gente que se ha estado conectando. Bienvenidos. Sigan y se sientan que al fondo hay puestos. Suban, suban, suban. Excel compuestos. Entonces, vámonos por acá. Les decía que vamos a empezar a ver lo que son los conceptos de funciones matemáticas, ¿no? Ya habíamos visto una que era la función suma y otra que era la función producto, ¿no? Si yo escribo las palabras suma y producto, pues no va a realizar ninguna operación. Para que se realice la operación, debo primero anteponer la función, el operador igual, ¿sí? Debo colocar el igual y luego ahí sí escribo suma. Miren que en este momento lo estoy escribiendo en minúsculas. No importa si yo lo escribo en minúsculas o en mayúsculas. Si yo le doy autocompletado con la tecla de tabulado, ¿se acuerdan de la tecla de tabulado, la que queda al lado de la Q? Si yo le doy autocompletado con la tecla de tabulado, la tecla que tiene la flecha hacia la izquierda y hacia la derecha, indica las flechas en ambos sentidos, entonces se autocompleta la fórmula. Pero también puedo hacerlo por medio de la selección del mouse o por medio de la selección de las flechas en el teclado, ¿sí? Si yo veo que dentro de las fórmulas que se despliegan a manera de ayuda, hay alguna fórmula que yo quiero usar que utiliza o inicia con la palabra sum, con las letras sum, entonces simplemente yo la selecciono y luego le doy tabulado para que se autocomplete esa fórmula. Por ejemplo, quiero usar esta fórmula que dice sumax 2 menos y2. Entonces voy a darle tabulado y la fórmula se autocompleta, esperando unos valores, algo que dice aquí matriz X, matriz Y. Esos valores que van dentro del paréntesis los llamaremos argumentos. ¿Listo? Ya iremos recordando estos conceptos. En la medida que vayamos avanzando, iremos recordando estos conceptos. Entonces, también tenemos la función producto. Simplemente con digitar las 4 primeras letras ya sale esa ayuda de cómo utilizar la función producto. Digitamos la tecla de tabulado y se autocompleta la fórmula, ¿sí? No sé si haya necesidad de tener aquí listo el... ¿Qué se me hizo esto? No sé si haya necesidad de tener listo por ahí el teclado. Por favor, me indican. Tengo aquí una imagen de teclado latinoamericano. Vamos a buscar aquí imágenes de teclado para de pronto indicarles dónde quedan ubicadas las teclas. Les decía, la tecla de tabulado es la que queda al lado de la Q, ¿no? Esta tecla que indica las flechas, indica flecha a la izquierda y flecha a la derecha, ¿vale? Y puede que yo en algunas ocasiones llegue a sonar muy demasiado, extremadamente demasiado didáctico. Algunos dirán escuelero, pero prefiero hacerlo de manera segura y recorrer algo que ya saben
a omitir algo que de pronto no saben y que pueda llegar a ser importante, ¿listo? Em, entonces les decía que con la tecla de tabulado se puede autocompletar, se puede realizar un autocompletado de las fórmulas. Las fórmulas que vamos a ver nosotros en esta sección son fórmulas que tienen que ver con funciones matemáticas. Entonces, vamos a hablar de las funciones matemáticas, vamos a ver cómo podemos encontrarlas en Excel. En Excel, algo que nos va a ayudar generalmente en Excel, en un lenguaje de programación, cuando vayamos a trabajar las otras herramientas, alguna librería, lo que nos va a ayudar siempre, siempre van a ser los menús de ayuda, ¿sí? O precisamente las ayudas. Aquí en Excel y en cualquier programa Office, generalmente en todos los programas, digitando la tecla F1 sale la ayuda, ¿sí? Aquí en Excel tenemos en la parte superior eh, un link que nos habla de la ayuda, ¿sí? En la parte superior podemos seleccionar la ayuda. Sin embargo, frecuentemente prefiero oprimir la tecla F1. Yo digito la tecla F1 y se me despliega al lado derecho un menú de ayuda donde puedo escribir aquí en el link de búsqueda o en el espacio de búsqueda puedo escribir cuál es mi necesidad. Voy a escribir funciones matemáticas, ¿listo? Funciones matemáticas y le voy a decir que me busque cuáles son las funciones matemáticas que me da la referencia. Dice que hay funciones matemáticas y trigonométricas. También vemos que me da otras alternativas de ayuda, ¿no? Funciones de Excel por categorías, suma, sumar si conjunto, bueno, otras funciones. Vámonos con las funciones matemáticas. Dentro de las funciones matemáticas, bueno, la idea de utilizar estas funciones matemáticas es que se pueda utilizar con valores numéricos dentro de alguna base numérica. Es decir, si yo voy a utilizar una función de tipo suma o producto, estoy asumiendo que voy a utilizar números en la base numérica 10, en base 10, números en base 10, ¿no? Esto lo digo porque resulta que también podemos hacer cambios de bases numéricas, podemos cambiar el sistema de numeración, ¿sí? Para nosotros es muy fácil manejar el sistema de numeración decimal, donde tenemos 10 dígitos o 10 números, y aquí con estos 10 números pues ya se nos acabó, ¿no? Se nos acabaron los números, por así decirlo, se nos acabaron los caracteres que van a representar esos números, ¿no? Sin embargo, pues es muy novedoso que la invención del cero nos haya permitido realizar una ampliación de la cantidad de dígitos, haciendo que los números lleguen a ser infinitos, ¿no? Entonces, simplemente le damos un mayor valor al dígito o colocamos un dígito adicional eh, en la parte izquierda y eso nos da la posibilidad de ir creando conjuntos de números cada vez más grandes, ¿sí? Por ejemplo, si el sistema numérico en el que nosotros nos desenvolviéramos fuera un sistema numérico en base 2, es decir, solo conociéramos dos números, solo tendríamos el cero y el uno, ¿sí? Obviamente vuelvo y recalco, si la invención del cero se hubiera dado desde el principio. Tendríamos el cero y el uno. Y aquí ya se nos acaban los números. Con el cero y el uno ya tenemos solo dos números, se nos acabaron los números. Lo que se hace es volver a iniciar con cero y uno, pero esta vez al cero se le acompaña de un dígito extra, un dígito que le va a dar un mayor peso, le va a dar un eh, mayor agrupamiento a todo el sistema numérico que tenemos, ¿no? Y podemos pasar por 0, 1, luego 1, 0, 1, luego 1, 0, luego 1, 1 y así sucesivamente. Esto va a hacer que los dígitos se amplíen. Estamos hablando de otro sistema numérico. Aquí en Excel podemos pasar de un sistema numérico a otro. El sistema numérico que les muestro acá es un sistema numérico en base 2, ¿sí? La fórmula
para pasar de un sistema numérico a otro, realmente tiene que ver casi siempre con la conversión del sistema numérico decimal a otro sistema numérico. Entonces tenemos tres sistemas numéricos importantes que se utilizan en computación, en ciencias de la computación, en electrónica, que son el sistema numérico binario, el sistema numérico hexadecimal y el sistema numérico octal. Aquí en la ayuda nos dice cuál es cada uno de ellos. Tenemos en el sistema numérico binario, tenemos entonces solo dos caracteres, o unos o ceros. Si yo utilizo esta función, resulta que al utilizar cualquier función en Excel, Excel me da la posibilidad de saber qué es lo que debo colocar en el dominio de esa función. Acuérdense que llamamos dominio de la función a todo lo que vayamos a colocar dentro de esa función, dentro del paréntesis de esa función. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi función en Excel, esta que teníamos decimal a binario, y, y le coloco aquí un número, cualquiera, lo que sea, y cierro el paréntesis, ese número, o eso lo que sea, o esa celda, lo que sea que coloque ahí, generalmente es una celda, puede ser una celda, ¿no? Generalmente se procura que sea una celda. Eso que va dentro del paréntesis, eso lo podemos llamar dominio, pero técnicamente en programación lo vamos a llamar argumento, ¿listo? Entonces aquí vamos a colocar dentro del paréntesis nuestro argumento o argumentos. Hay funciones que necesitan varios argumentos. Entonces, digamos que una función necesita dos argumentos. Tenemos el argumento 1 y el argumento 2. Separémoslos aquí por mayúscula y minúscula. ¿Cómo hacemos para distinguirlos o cómo hace mejor Excel para distinguirlos? Utiliza algo que se llama un separador. El separador va a nivel de signo de puntuación. En antiguas versiones de Excel, el separador que se utilizaba era la coma. En versiones actuales de Excel, el separador que se utiliza es el punto y coma. ¿Listo? Para los diferentes argumentos. Entonces aquí ya puede uno decir que puedo utilizar la función que convierte de un sistema numérico decimal a un sistema numérico en base 2, ¿cierto? Supongamos que queremos convertir el número, aquí tenemos, digamos que el número 3 lo queremos convertir a binario. Entonces simplemente le doy 3, cierro aquí el paréntesis y lo que me aparece es un número 11. Bueno, si yo no supiera que esto está en una base numérica binaria, diría que es un 11 en decimal, pero sé que está en una base numérica binaria porque eso fue lo que hice, ¿no? Hacer una conversión de decimal a binario. Entonces nos vamos a encontrar con conversiones de números de decimal a binario, de decimal a octal, de decimal a hexadecimal, que nos van a expresar cómo se maneja la información. Y aprovechando algo aquí, antes de empezar, cuando hablemos de gráficas y colores y cosas así, para definir colores en gráficas, quiero comentarles del sistema de numeración hexadecimal. El sistema de numeración hexadecimal utiliza, hexadecimal significa 16, utiliza 16 dígitos. Entonces, en el sistema numérico decimal del 0 al 9 tenemos 10 dígitos y luego volvemos a empezar. ¿Qué pasa en un sistema numérico? Que para definir un número se necesita solo un espacio o un carácter. Aquí el 1, el 2, el 3 ocupan solo un espacio, ¿no? No pasa así con el 10 o con el 11, que ocupan dos espacios. Un espacio para el 1, otro espacio para el 0, o con el 11, un espacio para el 1, otro espacio para el 1. En un sistema numérico superior a la base 10, tenemos que representar los números que son superiores a 9, representarlos con otro símbolo que ocupe un solo espacio. Y lo que se utiliza aquí es representarlos con letras mayúsculas.
Em, en algunas ocasiones, de pronto en lenguajes, perdón, en lenguajes de programación que tengan una comunicación más cercana, discúlpenme, que tengan una comunicación más cercana con la máquina, eh, se pueden encontrar que utilizan estos caracteres con letras minúsculas. Algunas veces utilizan esos caracteres con letras minúsculas, pero se acostumbra utilizar esos caracteres cuando nosotros estamos aprendiendo una base numérica, se acostumbra a utilizar letras mayúsculas para definir esos caracteres. Entonces, A representaría un 10, B representaría un 11, C representaría un 12, representaría un 13, 14 y 15. Serían los caracteres adicionales. Entonces, ustedes pueden llegar a ver en algún sistema computacional, pueden ver el número 1A, por ejemplo. 1A significa que estamos utilizando el 1 y el A representa un 10. ¿Sí? Un 10, pero desde el punto de vista decimal como caracteres separados, ¿no? Eh, entonces, algunas veces podemos ver tal vez alguna representación numérica que sea FFFF. ¿Sí? Estamos hablando de un sistema numérico hexadecimal. Para saber, para encontrar entonces esa relación, simplemente se hace una conversión. Si se tiene el número en hexadecimal, a decimal. Y si se tiene el número en decimal, a hexadecimal. Lo importante por ahora es saber que existe un sistema de numeración que utiliza letras y que podemos llegar a utilizar este sistema de numeración en algún momento dado aquí en programación. Puede que lo lleguemos a utilizar en algún momento, ¿listo? Entonces, podemos hacer conversiones de sistemas numéricos a otro, pero continuemos en orden y vayamos mirando otro tipo de funciones matemáticas. Una de las funciones matemáticas que puede ser de gran ayuda es la función que habla de un conteo. La función empieza con la palabra contar. La función empieza con la palabra contar. Entonces, no sé si hay gente de mi época. En mi época yo veía Plaza Sésamo y aparecía el conde Contar. En Plaza Sésamo, el conde Contar era un conde que le gustaba contar de todo, contar hasta cuentos. La función contar, ya sí digo tantas cosas. La función contar aparece cuando le coloco el signo de igual, escribo la palabra contar y luego contar y luego veo que me aparecen una serie de funciones que inician con la palabra contar, ¿no? Contar, contar blanco, contar sí. ¿Qué hace realmente la función contar? Cuenta dentro de una selección de celdas, simplemente hace el conteo de esa selección. Entonces dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Aquí voy a hablar específicamente del concepto de rango, ¿listo? ¿Cuál es el concepto de rango antes de continuar con la función contar? Si yo hago una selección aquí en las celdas de la columna A, por ejemplo, hago esta selección, estoy seleccionando un rango de casillas. Estoy seleccionando un rango de casillas. La casilla que estoy seleccionando inicia desde la coordenada A2, ¿sí? O sea, el 1 está en la coordenada A2. Estoy iniciando desde la coordenada A2 y hago esto. Inicio en la coordenada 2 y termino en la coordenada A5. Estoy haciendo esta selección. A esto lo vamos a llamar un rango. Estamos haciendo una selección de un rango. Entonces ahora sí vamos a utilizar la función contar. Para esto pues vamos a decirle que
nos autocomplete la función contar con la tecla de tabulado y seleccionamos esas celdas y simplemente le damos enter o podemos cerrar el paréntesis como ustedes deseen. Entonces aquí estamos seleccionando desde la celda A1 hasta la celda A5. Estamos haciendo este rango de selección desde la fila 1 hasta la fila 5. ¿Sí? El resultado es 5 celdas de selección. Entonces podemos utilizar también la función contar. A ver, vamos a utilizar la función contar para iniciar en algún rango específico y terminar que nos diga cuánto hay en distancia en algún rango específico, cuántas celdas hemos seleccionado en nuestro rango. Esto puede llegar a servir cuando nosotros tenemos grandes cantidades de datos en una columna. Por ejemplo, tenemos aquí la columna A y esa columna no sabemos hasta dónde llega, ¿no? Una de las formas es dirigirnos a la parte final, es dirigirnos al punto final de esa columna de datos, donde se almacena el último dato. Esa sería una de las formas. Pero si yo quiero tomar un conteo de un determinado número de filas o de columnas, también se puede hacer, entonces lo que hago es utilizar la función contar. ¿Listo? Les hablaba de hacer un conteo de columnas. En este caso, ya vamos a tener distribuidos los datos, no a manera de datos verticales dispuestos a lo largo de una sola columna, saltando entre filas, sino que también podemos tener los datos dispuestos de manera horizontal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 7, aquí en esta celda A8 tenemos el 7, aquí tenemos el 8, aquí el 9 y aquí el 10. Supongamos que utilizamos entonces la función contar para seleccionar esas celdas que están ahí. Aquí estamos haciendo la selección a lo largo de una fila, saltando entre columnas, a lo largo de una sola fila, ¿cierto? Entonces, en esta fila estamos saltando de esta columna a esta columna, a esta columna, a esta columna, a esta columna. Bien, la función contar tiene también aplicaciones cuando yo le doy ciertos niveles de condición, ¿sí? Para hablar de estas funciones de condición, permítame ver si más bien, antes de ir con contar sí. Bueno, estas dos funciones, contar sí y contar sí conjunto, utilizan dos palabras, una palabra, las dos funciones utilizan una palabra que resulta ser interesante en la programación, que es la palabra sí. La palabra sí nos va a indicar alguna condición previa que se tiene que realizar para confirmar una ejecución. Tenemos que mirar si se cumple una condición para que se realice una tarea, ¿sí? Ese sería básicamente el uso de la función sí, de la palabra sí. Y aquí estamos teniendo funciones que vienen como enlazadas, como trabajando en conjunto, funciones que van trabajando en conjunto. Entonces, ya veremos estas funciones cuando hablemos de la función solita sí. ¿Listo? Trabajaremos la función sí solita y luego volveremos a tomar en cuenta estas funciones de contar sí y contar sí conjunto. Nos muestran también una función que se llama contar a. Vamos a la ayuda, dice contar a, cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una fila de datos, digamos que voy a hacer aquí en la fila F, voy a colocar unos datos al azar, pueden ser estos que están acá, ¿sí? Y resulta que en uno de esos datos, resulta que uno de esos datos no tiene un valor, su celda está vacía. Esto resulta ser crítico al momento de realizar un análisis de datos, porque la idea de tener una gran cantidad de datos es que estos datos hagan una descripción del comportamiento de todo el conjunto de datos, de todo en general, y que sea una descripción lo más acertada posible. Y cuando nosotros tenemos un dato faltante, esto nos afecta a una medición real, esto nos afecta a llegar a conclusiones reales. Entonces, para esto, primero que todo, deberíamos saber cuántas celdas hay vacías, ¿cierto? O en su efecto, cuántas celdas hay llenas de manera complementaria. Para eso, entonces, vamos a utilizar la función contar a. Vamos la función contar a y cuando seleccionamos esa función dentro del rango que queremos, entonces queremos que se cuenten en ese rango, se cuenten las casillas que no están vacías. Las casillas que no están vacías son 8. Pero de ese total, ¿cuántas son las casillas que tenemos? Realmente, ¿cuántas casillas tenemos? Hagamos la selección. El total de las casillas, aquí me dejo este artículo. Esto va de 7, aquí este número que es 8, 9. Ah, bien, aquí me está contando las celdas también no vacías. A ver, si colocamos un carácter, aquí me va a cambiar el valor. Entonces, resulta que la función contar a me va a contar las celdas no vacías, las celdas que tienen aquí un valor específico. La función contar solita, me va a seleccionar el rango, me va a contar dentro del rango
cuántas celdas estoy teniendo aquí dentro del rango. y espérenme a ver, porque no sé si se me da cuenta. Ay, que no me contestaban ni nada. O sea, lo que hacían era contestarme, tomaban los datos y me colgaban. Ni siquiera me decían si era para allá general ni nada. Perdón, ¿es una pregunta o tiene el micrófono abierto? Por acá, vamos al chat. Pensé que había una pregunta. Por favor, revisen sus micrófonos, atentos a sus micrófonos. Si hay una pregunta, adelante. Bien, entonces, decíamos que con la función contar a, con la función contar a, contamos las celdas no vacías. Con la función contar, tenemos la selección del conteo de las celdas que en este caso van a ser representadas de manera numérica. Si nosotros borramos una de esas celdas o colocamos un carácter, en ese momento, pues, la función contar nos va a descontar esa realización de ese conteo, ¿cierto? La función contar a nos va a contar las celdas no vacías. Vamos aquí con otra función contar. Y aparece la función contar blanco, ¿cierto? La función contar blanco dice cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces, trato de llamar a soporte para que me den como el número ese y no contestan. vamos a silenciar por acá. Déjenme ver cómo silenciamos. Ok. Listo. Bien. Entonces, contar blanco, vamos a tomar la misma selección. ¿Listo? Tomamos la misma selección. Y ahora miren que la función contar blanco nos da otro número, ¿no? ¿Qué era lo que hacía la función contar blanco? Dentro del rango seleccionado, contaba los valores que estaban en blanco. ¿Qué tal si yo borro acá esta celda? Pues ahora dentro del rango ya tenemos 3 celdas vacías. La función contar blanco pues se va a encargar de precisamente de contar las celdas vacías. O si tenemos entonces una celda con otro valor que no sea numérico, lo vamos a poder encontrar combinando la función contar a con la función contar. ¿Sí? Sabemos que hay un cierto rango con celdas no vacías. Las celdas no vacías son las 7 celdas no vacías, pero de esas 7 celdas, 6 celdas tienen caracteres numéricos, tienen números. ¿Sí? Entonces necesitamos convertir, si este conjunto de datos o si esta columna de datos es numérica, necesitamos convertir ese dato que hace falta, ese dato que es un carácter, convertirlo a número. Y deberíamos poder hacerlo por alguno de los métodos estadísticos que, perdón, que iremos aprendiendo a lo largo del curso, ¿no? Hay un módulo precisamente para ver esos métodos estadísticos con los cuales vamos a poder reemplazar datos. En el momento en el que tengamos datos vacíos, utilizando esos métodos estadísticos o funciones estadísticas, podremos reemplazar esos datos para que se aproximen lo más posible al comportamiento de todo ese conjunto de datos. Me refiero a toda la columna de datos. ¿Listo? Bien. En la función contar, tenemos funciones también que nos van a separar lo que es dentro de la clasificación de los números, nos van a separar o nos van a entregar valores enteros o valores decimales. Entonces, les decía en alguna clase anterior que nosotros vamos a tener números enteros y vamos a tener números decimales que van a ser distinguibles en un lenguaje de programación, ¿no? Aquí, en Excel, si nosotros realizamos alguna operación matemática, por ejemplo, 8 dividido 5, podemos tener resultados numéricos que son, están dentro del conjunto de los reales, o lo que nosotros llamamos reales en computación, ¿no? Es decir, perdón, números con una parte entera y una parte decimal. Yo a este número le puedo extraer únicamente la parte entera con la función entero. Entonces, si yo utilizo la función entero y la utilizo en ese resultado, pues simplemente me va a entregar la parte entera, ¿cierto? Pero también puedo utilizar la función decimal. La función decimal dice que redondea un número al entero especificado de decimales y devuelve el resultado. ¿Sí? La función decimal, permítanme un segundito, por favor. Voy a contestar una llamada, creo que es importante. Permítanme un segundo, por favor. Gracias, amigos, por su paciencia. Discúlpenme este retraso. Bueno, entonces, como les decía, también tenemos la función decimal, ¿no? La función decimal entonces dice que redondea al número especificado en decimales. Por ejemplo, bueno, aquí le coloco autocompletar. Por ejemplo, el número que quiero redondear es precisamente este número, 1.6, pero quiero que tenga
ya no un solo decimal, sino que tenga dos decimales. Entonces, en esta ocasión le voy a decir que quiero dos decimales. Le coloco Enter y me aparece de una vez el número con sus dos decimales, ¿vale? Si quiero que tenga un solo decimal, bueno, me aparece con un solo decimal. O si quiero que tenga 0 decimales, la función lo que hace es aproximar al entero más cercano, ¿sí? Si en nuestro caso tenemos 1.5, lo aproximará al entero más cercano. Si tenemos 1.4, lo aproximará al entero más cercano o lo redondeará al entero más cercano, ¿listo? Bueno, tenemos la función entero y otra de las funciones que resultan ser importantes desde el punto de vista matemático es la función promedio. La función promedio nos va a permitir hallar un promedio de un conjunto de números. Ahí por acá. Por acá, ¿no? Entonces tenemos aquí este conjunto de números. Tenemos este conjunto de números y yo puedo hallarle el promedio a ese conjunto de números simplemente digitando promedio, autocompleto y selecciono ese rango de números. Selecciono y tengo ahí el promedio de ese rango de números, ¿listo? De ese conjunto de números. También la función promedio, si se alcanzaron a dar cuenta, tiene... ¿Dónde está? Promedio. Tiene función sí, que opera también de manera enlazada, en conjunto, ¿cierto? La función promedio también tiene sus alternativas. La función promedio A devuelve el promedio, o sea, la media aritmética se le llama promedio o media aritmética de los argumentos. 0 evalúa el texto como falso, 1 como verdadero. Los argumentos pueden ser números, nombres, matrices o referencias. Bien. ¿Qué otra función? Bueno, también estas funciones, para poder acceder a estas funciones, también podemos utilizar nuestra barra de herramientas en la parte superior. Si nosotros hacemos la selección de las celdas que queremos operar y nos dirigimos en el menú de inicio, nos dirigimos a la sección de edición, voy a acercarme acá, en la sección de edición, resulta que vemos algunos simbolitos. Hay un simbolito que parece una M acostada. Esta es una letra griega y es el símbolo universal de la sumatoria. Es un símbolo matemático, ¿sí? Si yo despliego la flecha hacia abajo de esa herramienta, puedo ver que también puedo aplicar, con esa herramienta puedo aplicar otras funciones. Por ejemplo, la de contar números, contar promedio, hallar el máximo o hallar el mínimo, ¿sí? Y hallar el máximo, hallar el mínimo son otro conjunto de funciones importantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá nuestro rango de datos, y queremos hallar el valor máximo o mínimo, pues simplemente colocamos max y seleccionamos en nuestro rango de datos, ¿sí? Aquí encontramos el valor máximo. Si este valor cambia, pues el resultado de la función me entregará ese valor máximo, ¿cierto? También funciona con mínimo, me va a entregar el resultado mínimo de un rango de datos, de un rango numérico. Esas funciones también se pueden obtener aquí, con esta barra de herramientas. O si no, se pueden desplegar pues, más funciones de las que se desean. En la medida que se va adquiriendo más destreza, más habilidad, pues se van a ir encontrando o ir necesitando otras fórmulas. Y esto nos lo va a ir entregando precisamente el mismo Excel. Tenemos aquí, perdón, dentro de las funciones que nos muestra que se han usado recientemente algunas funciones. Por ejemplo, suma, promedio, la función sí, una función de hipervínculo, contar, max, seno, sumar sí, pago, desvest. Ya vamos a ir avanzando y veremos estas funciones, tal vez esta función de desviación, esta función para esto, para entender el funcionamiento de esta tarea, es bueno conocer un poquito sobre conceptos de estadística descriptiva, ¿no? Entonces, cuando veamos de estadística descriptiva, nos devolveremos un poco a estas funcionalidades de Excel que nos permiten hallar algunos estadísticos, que nos permiten mirar cómo se puede operar de manera estadística y encontrar estos valores que resultan importantes dentro de un conjunto de datos. Tenemos la función más, funciones trigonométricas. Resulta que también Excel me entrega resultados de funciones trigonométricas. Lo que debo tener en cuenta es que, así como en cualquier otro programa o en cualquier otro lenguaje de programación, esta operación se va a realizar en radianes. Para las personas que me entiendan, no se va a realizar en grados. Por ejemplo, casi siempre yo hallo o encuentro el seno de 45, de 30 grados, de 15 grados, ¿cierto? En esta ocasión hay que pasar esos grados a radianes. Pero es una de las funcionalidades que nos permite Excel hallar el seno
de algún valor en específico. En la medida que se va adquiriendo más destreza en la ciencia de datos, se van a ver las utilidades prácticas de algunas funciones que no son básicas, que no están dentro de la aritmética básica, sino que ya vienen a competir o a estar del lado de la trigonometría, del lado del cálculo, del lado de estos teoremas que nos van a permitir encontrar comportamientos de números para hallar o decir una determinada conclusión, definir alguna conclusión. De una gran cantidad de números, la idea es finalmente obtener una conclusión. Perdón, profesor. Hay dos preguntitas Sí, en el chat, si nos colaboras. Vale, gracias. Voy a ver en dónde me quedé yo. Por acá. Voy a leer el chat. Quiero saber cómo se entiende el triángulo color verde que aparece dentro de la celda parte superior izquierda. Ok. Entonces, simplemente es una indicación. Resulta que cuando nosotros realizamos una fórmula o realizamos un programa, nos pueden ocurrir dos cosas. Primero, una advertencia. La advertencia viene de manera de warning. O segundo, un error. ¿Sí? Nos pueden ocurrir dos cosas, una advertencia o un error. ¿Qué pasa con las advertencias? Las advertencias dejan que el programa siga funcionando. Las advertencias entregan un resultado, pero dicen, tenga cuidado que pasa algo, o que no vaya esto a afectar su resultado. Sin embargo, la advertencia deja que se ejecute el programa o que se ejecute la fórmula. ¿Sí? El error no deja que se ejecute, hay que corregir el error. Entonces, aquí con las advertencias, miren que tenemos una manera, Excel nos presenta una manera de desplegarnos lo que son las advertencias y los errores. Entonces, la advertencia generalmente viene representada por un símbolo de exclamación dentro de esta figura de rombo, ¿sí? Y si nosotros nos paramos ahí, nos dice que la fórmula de esta celda se refiere a un rango con números, a ver, ¿qué es lo que dice aquí? Con números adicionales, permítanme, me alejo. Un rango con números adicionales adyacentes. ¿Qué significa esto? Resulta que, voy a borrar esto que está acá, voy a borrar esto, ¿sí? Resulta que en esta celda utilizamos la función contar A. La utilizamos en la celda D2. En la coordenada D2 está la función contar A. Voy a copiar esta misma fórmula, la misma fórmula, tal cual como está, pero esta vez la voy a digitar en la celda D1. ¿Sí? Voy a colocar esta en la celda D1. Esta celda se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. Y voy a hacer lo siguiente, voy a quitar esta de acá. ¿Sí? Miren que acá, perdón, miren que acá estoy usando exactamente la misma fórmula, pero solo estoy seleccionando una celda, que es la que está ahí al ladito, ¿sí? ¿Qué pasa si yo selecciono otra celda, una celda adicional? Resulta que en la operación, o sea, no está mal que yo pueda seleccionar otras celdas, ¿no? De hecho, la función está hecha para eso, para seleccionar otras celdas. La cuestión es que aquí me está advirtiendo, me está diciendo que estoy seleccionando otras celdas que se salen del rango de la celda donde estoy operando. O sea, estoy operando en una sola celda y estoy utilizando celdas adicionales adyacentes. Tal vez esto puede llegar a cambiar, déjenme ver si lo podemos cambiar, haciendo la selección de todas las celdas, ¿cierto? Haciendo la selección de todas esas celdas y ya Excel automáticamente entiende que dentro de las demás celdas de esa columna no vamos a tener datos, que ya se realizó el conteo de todas esas celdas. Si yo, por ejemplo, reduzco el conteo de esas celdas, entonces Excel me va a decir, bueno, advertencia, o le faltan datos, o se está pasando de datos. Revise muy bien. Entonces, simplemente es cuestión de hacer la corrección de esa fórmula. El resultado me lo entrega, pero me dice, hay una advertencia, revise que los datos que está tomando son los correctos. ¿Listo? Déjenme ver. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? ¿Cuándo sé que debo usar un separador con dos puntos o con punto y coma? Bueno, póngale cuidado. Resulta que, vámonos acá. Resulta que el dos puntos lo que hace es indicar un valor de inicio y un valor de finalización. O sea, una celda de inicio y una celda de finalización. Si yo tengo aquí el valor de una celda, voy a colocarlo celda A, y tengo el valor de otra celda, por ejemplo, la celda B, para indicar que quiero hacer un recorrido entre la celda A y la celda B, utilizo el separador de dos puntos. Los dos puntos me dicen, estoy desde la celda A y voy hasta la celda B. ¿Sí? Entonces, un claro ejemplo de ello es aquí, la función contar A. Dentro del argumento de la función contar A, tengo entonces las celdas A1, dos puntos, A7. A1 me indica el inicio de la celda hasta la celda A7. Estoy seleccionando desde A1 hasta A7. O sea que podríamos decir que cuando utilizamos un dos puntos, estamos hablando de una celda inicial. Celda A sería la celda de inicio y la celda B sería la celda de finalización, ¿sí? Desde un inicio hasta un fin. Cuando utilizamos el punto y coma me separa los argumentos de una función. Por ejemplo, si yo tengo aquí
Hablemos de la función suma, ¿listo? Para devolvernos un poquito. Si yo tengo aquí la función suma, ¿sí? Y quiero sumar de todos estos números, voy a quitar aquí el valor del promedio, voy a quitar este último dato. Tengo aquí los números del 0 al 9. Y quiero sumar de todos estos números, quiero sumarlos todos, excepto el 5. Quiero que el 5 no se sume, ¿listo? Una de las formas en las que podría hacerlo es quitar la palabra suma, hago el rango de selección desde la celda A1 hasta la celda A5. Mire que aquí ya vemos el rango A1, 2 puntos, A5, este sería el número 1. Y ahora puedo colocar un punto y coma que me va a separar los argumentos. Automáticamente me muestra Excel que tengo señalado en negrita número 2. Puedo hacer otra selección. No estamos hablando, bueno, no estamos seleccionando precisamente un número, sino que estamos seleccionando un rango. En vez de número 2, podríamos decir que estamos seleccionando el rango 2. El rango 2 va a ir desde 6 hasta 9. Entonces, ahora sí, le damos Enter. ¿Sí? O cerramos aquí el paréntesis. Bueno, antes de cerrarlo, si se dan cuenta, el punto y coma está separando dos números, por así decirlo, o dos conjuntos de datos. Está separando dos rangos. El punto y coma sirve para separar argumentos dentro de mis funciones. ¿Listo? Si yo le doy Enter, el resultado va a ser 40, pero si yo le doy suma a todo, si yo sumo todo, el resultado será 45. Con la anterior suma, pues obviamente se suman todos, excepto el 5, ¿no? ¿Bien? Entonces, esa sería la diferencia entre dos puntos y punto y coma. José Miguel, muchas gracias por la respuesta ahí también, para hacer referencia a dos celdas. Con esta fórmula indicamos que el punto y coma es sobre. Muchas gracias. Listo. Perfecto. Gracias ahí al monitor que anda pendiente. Gracias a los monitores. Gracias Luisa y José. Bien. Bueno, si hay más preguntas, adelante, ¿no? Entonces nos quedamos con los errores. Con los errores, resulta que efectivamente un error no deja que el programa continúe. Un error se puede ver de diferentes maneras. Un error básico, sencillo, puede ser, por ejemplo, que Excel no me deja operar matemáticamente una letra y un número. Por ejemplo, si yo tengo la letra A y a la letra A le sumo un 2, obviamente que no se puede realizar esta suma. Entonces, Excel me indica ese error por medio de unos caracteres. Está la almohadilla, interrogación, nombre, ¿sí? Excel me va a decir, no voy a poder realizar esta operación porque de hecho no se puede realizar, no entiendo qué está tomando usted por A y sumándolo con 2, ¿cierto? Se supone que estas operaciones están dentro del sistema numérico decimal, entonces no voy a entender que es una A, no es un número para mí, y Excel se pone bravo y me muestra el error de esta manera. Así es como me muestra el error Excel, ¿vale? Bien. Ok, entonces mientras vamos avanzando y llegamos hoy a las operaciones lógicas, quiero comentarles algo de las funciones que tienen acompañada la palabra sí, ¿de acuerdo? Las funciones que tienen acompañada la palabra sí estarían dentro de lo que se conocen como operaciones lógicas, ¿vale? Para estas operaciones lógicas voy a tomarme la siguiente sesión, la que viene después del receso, para hablar de todo lo que son las operaciones lógicas, y luego nos vamos retomamos nuevamente las funciones que hablan de sumar sí conjunto, o las funciones que hablan de contar sí y contar sí conjunto, ¿vale? ¿Cómo vamos a cumplir esas condiciones? Utilizando esas funciones. ¿Qué otras funciones matemáticas me quedan por acá? Bueno, dentro de la ayuda me dice que tengo aquí un conjunto de funciones impresionante, ¿no? La función ABS devuelve el valor absoluto de un número. De tal manera que si yo tengo en mi celda el número -2 y utilizo la función ABS para esa celda, el resultado será el valor absoluto de ese número, o mejor dicho, la magnitud, solo el valor sin su sentido, sin el signo. ¿Listo? También podemos encontrar funciones trigonométricas, arco coseno, coseno hiperbólico, arco tangente, funciones trigonométricas adicionales. La función agregar, déjenme ver un segundito cómo se utiliza la función agregar. No recuerdo, agregar. No me acuerdo cómo se usa esa función agregar. Funciones agregar y subtotales. Vamos a ver, dice, devuelve un agregado en una lista o base de datos. La función agregar puede aplicar diferentes funciones de agregación a la lista o base de datos con la opción de omitir las filas ocultas y los valores de error. Entonces, fórmula de referencia, número de la función. A ver, permítanme un segundo. Agregar. Ok, dentro de la selección de la función agregar, puedo, dentro de los argumentos de la función agregar, puedo seleccionar un argumento numérico 1, 2, 3, para hacer la selección de alguna de estas operaciones.
devuelve un valor agregado a una base de datos, la función dentro de una base de datos. Bueno, aquí deberíamos tener un mayor conjunto de datos. Eso lo iremos sacando, ese conjunto de datos mayor lo iremos sacando en la medida que vayamos avanzando. Número árabe convierte un número romano en arábico, funciones trigonométricas. Función base convierte un número en una representación de texto con una base dada. Múltiplo superior, redondeo, múltiplo superior exacto, combinatoria. Bueno, ya son funciones de pronto, sí, funciones matemáticas un poquito más compuestas. Redondea, redondea, simplemente hace un redondeo de los dígitos, así como similar a como lo que teníamos con la función decimal, pero este ya hace un redondeo donde nosotros podemos seleccionar, podemos decir si queremos que se aproxime al entero más cercano o no, simplemente que nos haga un redondeo de los números. Función exponencial, factorial, bien, otras operaciones matemáticas un poquito más adelantaditas, ¿no? Entonces, por favor, si hay preguntas, vamos a tomar este tiempo para que las vayan formulando, las vayan escribiendo en el chat. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y retomamos nuevamente a las 7:20, ¿vale? Nos vemos nuevamente a las 7:20. Descansemos estos 10 minutos. Vayamos por el chocolatico. Bendiciones. Ok. Regresamos nuevamente. Bien. Entonces, vamos con las funciones lógicas. ¿Listo? Otro conjunto de funciones que tenemos que ver. Yo sé que pronto acá en nuestro orden del día, las funciones lógicas están un poquito más avanzadas, ¿no? Deberíamos ver primero las funciones de texto, pero considero pertinente ver primero las funciones lógicas para terminar con las funciones matemáticas y con funciones que necesitan condicionales, ¿listo? Entonces, vámonos con las funciones lógicas. Hablemos un poquito de las funciones lógicas. Resulta que las funciones matemáticas utilizan números en el sistema decimal para obtener resultados. Las funciones lógicas van a utilizar valores booleanos para obtener resultados en este tipo de operaciones. Por ejemplo, si yo tengo la operación 2 más 3, sé que el resultado es aritmético. Con una operación lógica voy a tener que operar un falso con un verdadero. Por ejemplo, verdadero. Voy a tener que operar dos valores que pueden ser uno falso, otro verdadero, o pueden cambiar, uno es verdadero y el otro es falso, o pueden ser ambos verdaderos, pueden ser ambos verdaderos, joven, ¿qué pasa? O pueden ser ambos falsos, ¿listo? Podemos decir que estas serían las diferentes alternativas que tengo con un operador lógico. Con un operador lógico solo voy a tener operaciones, los valores van a ser falso o verdadero y el resultado también será falso o verdadero. Dependiendo de la operación, cuando tengamos que colocar estos valores, dependiendo de la operación, en algún momento el resultado de esta operación será solo o falsa o verdadera, o el resultado de esta operación solo será o falsa o verdadera, o el resultado de esta operación o será o falsa o verdadera, o el de esta operación falsa o verdadera, dependiendo de la operación. Si yo lo quiero ver desde el punto de vista numérico, para hacerlo aquí en una tabla, si tengo, por ejemplo, dos números, el 3 y el 2, tengo otros dos números, el 4 y el 5, voy a hablar de la operación suma. Entonces, digo que la suma será igual a el 3 más el 2, o que será igual al 4 más el 5, ¿cierto? Esto a nivel de la operación. Y me muestra el resultado. Miren, la operación de una vez me muestra el resultado. Podría hablar de la resta y así sucesivamente, ¿cierto? De 3 menos 2... o de 4 menos 5. Este esquema lo voy a utilizar, este esquema lo voy a utilizar precisamente para encontrar el resultado con estas diferentes operaciones. Aquí los valores que estoy usando son valores dentro del sistema numérico decimal y su operación, su resultado va a ser decimal. Pero, ¿qué pasa si nosotros solo podemos contar con dos posibles resultados? Solo tenemos dos alternativas. Esta casilla puede ser solo o falso o puede ser solo verdadero, ¿no? A diferencia del sistema numérico decimal, esta casilla puede ser un número de 0 a infinito, puede ser cualquier número, ¿sí? Pero en el sistema numérico booleano o de manera booleana, imaginen que en esta casilla solo podemos colocar o un falso o un verdadero, igual que en esta casilla. Solo podemos colocar un falso o un verdadero. Ya la operación que vamos a hacer ya no será suma, será otra operación que tiene que poder entregar un resultado con esos valores. Los vamos a llamar valores de verdad. Entonces, a uno de los valores de verdad lo voy a llamar P, por ejemplo, y al otro valor de verdad lo voy a llamar Q, ¿sí? Entonces, aquí voy a formar una especie de tabla, P y Q, que me va a indicar en algún momento P puede ser falso. Cuando yo le doy Enter, Excel automáticamente se autocompleta con un valor falso, lo tiene Excel ya determinado por defecto.
o verdadero. Verdadero. ¿Listo? El verdadero también lo tiene Excel predeterminado. Voy a centrar un poquito esto, para que no se vea así. Eso. Entonces, resulta que lo que voy a operar, falso y verdadero, lo voy a colocar aquí. Voy a utilizar una de las operaciones. Voy a utilizar la operación de falso. Aquí voy a colocar el operador. Voy a colocar el operador. Y luego voy a hacer uso del llamado a otra función. Voy a llamar, perdón, a otro valor de verdad. Por ejemplo, en este caso, la celda B8. Aquí llamaría ahora a la celda B8. ¿Qué es lo que pasa con el operador? El operador me va a decir qué operación vamos a hacer. Si fuera una suma y si se pudiera realizar una suma, bueno, de hecho, aquí si yo le coloco el operador de suma, esto sí me va a entregar un resultado, pero la suma no es no es una operación válida dentro de valores de verdad de este tipo, valores falso o verdadero. A estos valores los vamos a llamar booleanos, ¿no? Entonces, si yo le doy Enter, me va a entregar un resultado, pero no está dentro de estos valores booleanos, o falso o verdadero. Me entrega un 1, suponiendo que el 1 sea un verdadero, ¿no? Haciendo como el símil de que 1 es verdadero y 0 es falso. Si, por el contrario, se operaran ambos valores de verdad como falso, pues el resultado sería un 0, indicándome que esto es 0. Pero como les decía, esta operación aritmética de suma realmente no se va a dar con este tipo de valores falso o verdadero. Las operaciones que se utilizan son otras. Una de las operaciones se llama conjunción. Conjunción. La conjunción utiliza una palabra descriptiva que es la palabra y. En inglés sería la palabra and. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la conjunción. Aquí tenemos la conjunción que es una y lógica o una and lógica. Para poder hacer uso de esa función and lógica, resulta que ya no se piensa en colocar aquí el operador, sino que se coloca un separador y se envuelven los argumentos, se envuelven en esa operación lógica. La operación lógica es y. ¿Sí? Una vez que envuelvo esos valores como argumentos de la operación y le doy enter, ahora sí ya tengo un resultado de tipo booleano. Me dice falso. Cuando los dos valores con los que estoy operando ambos son falsos, me dice que el resultado es falso. Esto pasa con la operación y. Si uno de los dos valores es falso, el resultado siempre va a ser falso. Miren que aquí voy a cambiar Q por verdadero y el resultado sigue siendo falso. Quiero que observen aquí, el resultado sigue siendo falso. Si yo cambio ahora lo que antes era falso, así. Si yo ahora cambio esta proposición P por verdadero, ahora voy a colocar aquí verdadero, resulta que el resultado sigue siendo falso. ¿Cuándo me va a dar verdadero acá? ¿Cuándo? Únicamente cuando este valor y este valor ambos sean verdaderos. ¿Sí? Cuando ambos sean verdaderos, únicamente en esa situación, ahí voy a tener ese valor como verdadero. ¿Sí? Esa sería la única situación. Otra de las situaciones es la disyunción. La disyunción utiliza la palabra lógica o el operador lógico o, en inglés, or. ¿De acuerdo? Entonces aquí nuevamente se utiliza la función o. En Excel utilizamos la función o. La función o entonces me va a pedir un valor lógico separado con punto y coma por otro valor lógico, así mismo como la función y, ¿sí? Como la función and. Entonces seleccionamos ese valor lógico, punto y coma, seleccionamos el otro valor lógico y le damos enter, y aquí nos da un valor verdadero. ¿Cuál es la diferencia del operador o y el operador and? Resulta que el operador o, siempre va a dar verdadero, siempre y cuando una de las dos entradas, uno de los dos P o Q, sea verdadero. Si uno de ellos es verdadero, el resultado que vamos a tener aquí siempre va a ser verdadero. Quiero que observen, voy a cambiar de uno en uno. ¿Sí? Entonces, en este caso, ambos operadores son verdaderos, el resultado es verdadero. Si yo cambio Q, por ejemplo, a falso, la conjunción sí cambió, pero la disyunción se mantuvo porque P es verdadero. Siempre que haya un verdadero, el resultado que vamos a tener acá va a ser verdadero. Ahora, regresemos al anterior y coloquemos ahora aquí el falso. Si colocamos aquí el falso, o sigue siendo verdadero porque hay un verdadero. Desde que haya un verdadero, el resultado completo siempre va a ser verdadero. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser falso? ¿Cuándo esta proposición de acá o esta operación de acá va a ser falso? Cuando coloquemos aquí un falso. Si colocamos ambos valores en falso o todo lo que está operando este OR es falso o este OR es falso, en ese momento todos los valores van a ser falsos. ¿Listo? Y otra de las operaciones es la negación. La negación es no o not en inglés, ¿cierto? Entonces aquí vamos a utilizar la función no. Utilizamos la función no y solo se puede negar un valor lógico. O sea, no se colocan ya dos valores lógicos o más, sino con un valor lógico es suficiente para hacer la negación. Y selecciono, por ejemplo, este valor lógico de acá. Simplemente lo que me hace es cambiar el valor. Si
aquí en el valor lógico de entrada tenemos un falso, no me lo cambia a verdadero. Y viceversa, si tenemos un verdadero, no me lo cambia a falso. ¿Listo? Estas tres operaciones son fundamentales dentro de la lógica proposicional y la programación. ¿Listo? Y hay otras dos operaciones que son también importantes, pero una más que otra. Y es la operación condicional. Voy a colocar aquí la condicional. ¿Listo? Para hablar de la función o la operación condicional, que utiliza la palabra así en inglés es if. Para hablar de la operación condicional, primero que todo voy a hablar de estos valores de verdad. ¿Cómo podemos obtener matemáticamente esos valores de verdad? Esos valores de verdad se utilizan por medio de alguno de los operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Vamos a colocar aquí, comparación. Comparación. ¿Qué operadores nos sirven para comparar números? Operadores que nos sirvan para comparar números está el mayor que, el menor que, o también podemos preguntarnos si un número es mayor o igual que otro, o un número es menor o igual que otro. También podemos preguntar si un número es igual a otro, colocamos el número y lo comparamos con el operador igual, lo comparamos con el otro número. Podríamos decir que uno es el número 1, otro es el número 2. Bueno, son números diferentes. Podemos realizar, colocar el igual para hacer una comparación. O podemos utilizar el menor que y el mayor que para mirar si dos números son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta de utilizar estos operadores de comparación? Por ejemplo, voy a hacerlo acá. Si yo pregunto, para esto pues tengo que anteponer el signo de igual, ¿no? Si yo pregunto si 2 es mayor que 3, 2 es mayor que 3, la respuesta sería que no, no es así, es algo falso, ¿cierto? Entonces, aquí estoy colocando, después del igual, después de la operación, estoy colocando aquí una comparación. Estoy haciendo como una pregunta, podemos verlo como a nivel de pregunta. Oiga, ¿será que 2 es mayor que 3? ¿Será cierto que 2 es mayor que 3? Si yo le doy Enter, el resultado va a ser un valor booleano. Me va a decir que es falso. 2 no es mayor que 3. Pero si ahora cambiamos y le digo 4 es mayor que 3 y le doy Enter, entonces ahora el resultado cambia, ahora es verdadero, ¿cierto? Entonces, para esto nos van a servir los operadores de comparación para finalmente obtener un valor de verdad. Si nosotros queremos comparar dos números, por ejemplo, quiero preguntar si 2 es igual a 2. Pues aquí estoy utilizando el operador igual dos veces en una misma celda, en una misma línea de programación, por así decirlo, ¿sí? En esa misma celda estamos utilizando el operador igual. El primer igual es usado para decirle a Excel, oiga, voy a hacer una fórmula, ¿sí? Desde aquí en adelante, todo lo que se escriba a Excel lo va a tomar como si fuera una fórmula matemática, una fórmula de texto, una fórmula lógica, una fórmula de fecha, cualquiera. ¿Listo? Excel ya sabe que aquí se va a obtener un resultado de una fórmula. Entonces llego y le coloco Enter y me dice, sí, efectivamente, 2 es igual a 2. 2 es igual a 2. O si pregunto si 3 es igual a 2, me va a decir que no, que 3 no es igual a 2. Pero esto pues resultaría como efímero, ¿no? Y hasta tonto llegar y preguntar, oiga, ¿será que 3 es mayor que 2, 3 es igual a 2? Realmente lo que se hace es pasar estos valores entre celdas. Tengo una celda que vale 3, otra celda que vale 2, y lo que voy a hacer ahora es operar entre celdas, preguntar si esta celda es igual a esta celda que está acá. Y bueno, podemos obtener falso o podemos obtener verdadero si las celdas son iguales. De la misma manera, cualquiera de estos operadores de comparación se puede utilizar para verificar si un valor es igual a otro o diferente de otro. Vamos con el que es diferente. Voy a colocar esto. Voy a colocar el menor que y luego el mayor que y luego la otra celda. ¿Listo? Aquí, ¿qué estoy preguntando? Estoy preguntando si son diferentes. ¿Será que la celda de 15, la que está en azul, será que la celda que está en azul es diferente de la celda que está en rojo? Sí, preguntémonos, ¿son diferentes? ¿Diferente esta de esta? ¿Son diferentes? Me dice, no. O bueno, me puede responder a manera de falso. Falso. Si yo doy esta pregunta como una afirmación, estoy diciendo, esto es diferente de esto, me van a decir falso. Una de las maneras en las que yo procuro verlo, si de pronto que me ayuda, es verlo como si fuera una pregunta. Entonces yo llego y pregunto, y si la respuesta es no, sé que el resultado es falso. Si la respuesta es sí, sé que es verdadero. Entonces llego y pregunto, ¿será que la celda que está en azul es igual a la que está en rojo? ¿Son iguales? Perdón, ¿son diferentes? Aquí la pregunta cambia por el operador, ¿no? El operador hace que la pregunta cambie. Entonces, de 15 es diferente a de 5. Aquí estoy preguntando si son diferentes. Aquí estoy preguntando si son iguales. De 5 es igual a... ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, señor, profe. Se había ido el audio, pero ya volvió. Ay, vale, muchas gracias. Vale, gracias. Ya, profe, ya se escucha. Perfecto, gracias, muy amables. Listo. Miremos el chat, aprovechemos para mirar el chat a ver si hay preguntas. El componente socioemocional. Ah, ya, con respecto al componente socioemocional. Gracias, Luisa Fernanda. Listo. Aquí hay otra pregunta, duda de plataforma.
Hay profesor o clase de habilidades socioemocionales. Ah, vale, gracias. ¿Cómo sé cuándo ha terminado el módulo 1 para realizar el cuestionario? O tengo cuestionario. Póngale cuidado, para realizar los cuestionarios, para realizar el cuestionario, resulta que lo pueden realizar ya, si ustedes desean, pueden ingresar de una vez y hacer el cuestionario si de pronto tienen las competencias, ¿sí? Pueden realizar el cuestionario creo que muchas veces. Sin embargo, quiero decirles que algo que le ayuda a uno mucho a aprender al realizar un cuestionario es el fallar, el errar. Cuando uno falla, entonces no sé qué ocurra dentro del cerebro, pero como que dice uno, no puedo aceptar que eso sea así, no puedo fallar, entonces tengo que recordar ese concepto. Se obliga al mismo cerebro a recordar ese concepto para una próxima oportunidad en la que se vuelva a presentar una situación similar y se tiene una corrección. Entonces, generalmente se aprende es de los errores, no se aprende cuando sale algo bien, ¿no? Cuando sale algo bien, a veces hasta a uno se le olvida el proyecto que realizó si salió bien. Si se confunden un poco, por favor, manden su pregunta aquí. Miren, no quiero que se quede ninguna duda así vacía, ¿no? Por más sencilla que ustedes crean que es, háganla, formulen la pregunta, no se preocupen, ¿no? En el momento en el que practiquen, la práctica es la que me va a dar mayor entendimiento del practicar, ¿no? Entonces, practiquen, simplemente practiquen, coloquen los números 3, mayor o igual que 4, practiquen el colocar, el llenar estas celdas, el llenar estas fórmulas y verán que eso les va a ayudar a entender un poco más. Esto apenas es un pequeño ápice de lo que uno puede hacer. O sea, el que yo les hable es simplemente un pequeño ápice, simplemente tomar el conocimiento. Para que ustedes se adueñen de ese conocimiento, lo mejor es que practiquen, ¿sí? Tratemos de aprovechar estos tiempos de clases y de pronto a lo largo del día tienen múltiples ocupaciones, yo entiendo, muchos trabajos, traten de hacerlo aquí en clase, en la parte de receso, traten de preguntarme lo más que puedan, ¿listo? Bien, el orden del mayor que y menor que siempre debe ser o también se puede hacer ok. Entonces, póngale cuidado. Vamos a hacerlo así, ¿listo? Vamos a hacerlo así, voy a colocar igual, 3, mayor que y menor que. 3, mayor que, menor que, igual a 4. Entonces, resulta que Excel siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ofrecer cierto nivel de ayuda. Entonces, cuando los errores son de sintaxis, a este tipo de errores se le dice de sintaxis, hay errores de gramática, ¿sí? Entonces, cuando tenemos errores que me dicen que hay algo mal escrito, que no está en el orden en el que espera, pues Excel nos dice, mira, aquí hay un error. Y el error que creo que tiene usted es este, lo podemos corregir así. Excel mismo llega y me dice, venga, ¿será que lo podemos corregir? ¿Acepta la corrección? Yo le puedo decir que sí o le puedo decir que no, porque Excel me da la posibilidad de elegir. Puede que yo sí de verdad quiera colocar 3, menor, mayor, porque lo que estoy haciendo es un emoticón, una carita feliz o algo así. Entonces, yo puedo decirle no. Pero si lo que yo quiero hacer es la operación, pues simplemente le digo que sí, que por favor haga la corrección. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, tenemos este tipo de resultados. Este tipo de resultados falso, verdadero, ¿cierto? Y estos son los que nos van a servir para realizar la operación condicional, ¿sí? Estos nos van a servir para utilizar el uso de una operación condicional. Cuando preguntemos por algo, si obtenemos un resultado verdadero, la operación condicional nos va a decir, bueno, puede usted obtener esto o hacer esto, ¿sí? Pero cuando nos dé falso, entonces la operación condicional nos va a entregar o nos va a dar la posibilidad de hacer otro resultado. ¿Cómo lo podríamos ver en un cuadro? Por ejemplo, si tengo un valor de entrada 1, voy a colocarlo como valor 1 y lo voy a dejar debajo, voy a colocar ese valor acá, por ejemplo 3, y voy a colocar aquí un valor 2, y voy a dejar ese valor aquí debajo, por ejemplo 2, ¿sí? Y voy a hacer aquí la operación lógica. Voy a colocarlo como operación lógica. ¿Listo? Mentiras. Operación de comparación. Entonces, si hago aquí la comparación, puedo preguntarme, ¿puedo utilizar cualquiera de estos operadores de comparación? Mayor que, menor que, cualquiera de esos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedo preguntar si 3 es mayor que 2. Y aquí la operación de comparación me va a entregar un resultado booleano, verdadero o falso, dependiendo de lo que yo coloque aquí, ¿no? Por ejemplo, si coloco un 1, entonces ya el resultado es falso. Vamos a hacer una cosa. Si el resultado aquí es falso, si este resultado es falso, cuando esto sea falso, voy a colocarlo aquí. Cuando sea falso, quiero que... A ver, coloquémoslo así. Vamos a hacerlo así. Cuando esto sea falso, voy a colocar aquí en esta celda, voy a decir que se coloque, por ejemplo, que se coloque un 2, ¿listo? Revisen los micrófonos, por favor. Un segundo. Entonces, voy a decirles que
cuando aquí se coloque un falso, o mejor, cuando aquí nos dé un falso, el resultado que aparezca aquí sea un 2, ¿listo? Entonces, falso lo vamos a relacionar con 2. Falso va a ser igual a 2, ¿listo? Y si el resultado que me aparece aquí es verdadero, entonces voy a colocar un 3. Entonces, verdadero lo voy a relacionar con 3. Y el valor que va a cambiar es esta celda. Entonces, si aquí aparece falso, automáticamente aquí va a aparecer un 2. Pero si aquí aparece verdadero, automáticamente aquí debería aparecer un 3, ¿listo? ¿Qué les parece si hacemos eso? Por ahora, no tengo programada esta celda. En esta celda no va a aparecer nada, o sea, va a quedarse este 2. Si aquí resulta ser verdadero, pues todavía no he programado esta celda. Vamos a hacerlo, ¿listo? Programemos esta celda. Entonces, la idea es que si aquí hay un falso, me aparezca un 2. Pero si hay un verdadero, ¿cuándo sería verdadero, digamos, en esta ocasión? Si hay un verdadero, entonces quiero que en esta celda me aparezca un 3. Y para eso vamos a utilizar el operador condicional. Si decimos que el operador condicional utiliza la palabra sí. Si la prueba lógica es verdadera, en este caso la prueba lógica va a ser esta celda. Si esto es verdadero, entonces me dice que cuando la prueba lógica es verdadera, voy a tener una operación o un resultado y eso va a estar separado por punto y coma. Es un argumento que va a estar separado por punto y coma. Entonces, si esta celda es verdadero, le voy a colocar punto y coma para colocar el resultado cuando esa celda sea verdadera. Entonces coloco el valor si esa celda es verdadera. El valor es 3, ¿se acuerdan? El valor es 3. Para separar con el otro resultado, con el resultado cuando esta celda me dé falso, coloco nuevamente punto y coma separando los argumentos. Y ahora me está preguntando, bueno, ¿y cuál es el valor que usted quiere que coloquemos si la celda es falsa? Si la prueba lógica, esta que está aquí, si la prueba lógica, es decir, esta celda G21, resulta ser falsa, ¿qué valor quiere usted que coloquemos? Entonces yo le voy a decir que coloquemos el valor 2, porque falso es igual a 2. Voy a decirle, coloque un 2. Puedo cerrar aquí el paréntesis o simplemente darle Enter y ya. Voy a tener estas dos celdas trabajando en conjunto y resulta que esta celda que está acá va a depender de lo que salga en esta celda. Entonces, si aquí sale verdadero, aquí va a salir un 3. Si aquí sale falso, aquí va a cambiar esto a 2. Voy a colocar aquí un valor de 1. En el valor 1 voy a darle Enter y resulta que aquí la pregunta me da falso. Acuérdense que la pregunta era si el valor 1 es mayor que el valor 2. Aquí me da falso, o sea, el falso, acuérdense que es un 2. Verdadero es un 3. Si yo coloco acá, en vez del valor 1, un 1, coloco un 3 o un 4 o un 5 o el 90, pues resulta que el valor 1 sí va a ser mayor que 2, o sea, es verdadero. Y el valor de esta celda cambia, ¿sí? Lo que hace la función sí, la función condicional sí, es preguntar alguna condición, preguntar si algo pasa, y si eso es verdadero, entrega un resultado, si es falso, entrega otro resultado, ¿listo? Pero si ustedes se dan cuenta aquí, miren que en la función sí, permítanme, ingresamos, en la función sí, la prueba lógica, esta celda que está aquí señalada, G21, que es esta que está aquí, esa prueba lógica es esta celda que está acá. Voy a ingresar a esa celda. Esa celda realmente es una operación lógica. O sea que yo puedo, en el operador sí, yo puedo tomar, en el operador sí, yo puedo tomar, en vez de una celda, tomar de una vez una operación lógica, una operación de comparación. O sea, imaginen que reemplazamos este G21, ya no es una celda, sino que es de una vez nuestra operación de comparación. O sea, yo hago lo siguiente, yo digo, si el valor 1 es mayor que el valor 2, entonces aquí miren que estoy dentro de la prueba lógica. Estoy colocando de una vez la pregunta de comparación aquí, en la prueba lógica. Y voy a separar, esa prueba lógica la voy a separar con punto y coma. ¿Qué implica que le coloque el punto y coma? Que aquí ya terminó la pregunta de la prueba lógica. Oiga, ¿será que esta celda es mayor que esta celda? Ahí ya terminó la pregunta. Luego viene la respuesta cuando la celda sea verdadera. Si la celda es verdadera, entonces vamos a colocar un 3. Y si la celda es falsa, pues vamos a colocar un 2. Para esto lo separamos con punto y coma, colocamos ahí el 2. Y nuevamente podemos hacer ahora nuestra comparación. El resultado que se va a ver únicamente será el de la celda final. Ya no vamos a tener una celda, por así decirlo, una celda auxiliar. Ya no vamos a tener esta celda auxiliar que me va a estar mostrando el resultado o el resultado parcial, mejor, que yo espero, ¿sí? Pero miren que una celda auxiliar ayuda por lo menos a entender qué es lo que está pasando en el paso a paso, ¿no? Una celda auxiliar ayuda. Entonces, mi recomendación por el momento es, si se les dificulta, procuren hacerlo con celdas auxiliares, colóquenle celdas auxiliares, y entre más veces practiquen esto, ya después no van a tener la necesidad de colocar celdas auxiliares, o si al caso lo colocarán una sola vez, y el resto simplemente será copiar y pegar la fórmula, ¿vale? Bien, entonces tenemos las funciones lógicas. Las funciones lógicas que vienen ahora son, tenemos y, tenemos el o, tenemos el no y tenemos el sí, ¿de acuerdo? El sí, el condicional sí. El condicional sí. Entonces, bueno, tenemos por acá. Tenemos por ahora. Hay otra operación, pero no creo que debamos meternos cosas tan oscuras. Entonces, ¿qué es lo que me hace en definitiva la función sí? Me ejecuta un valor o me entrega un valor si se cumple una condición.
Pero no solo eso, no me entregan solo un valor, sino que también la puedo utilizar para que me realice alguna acción. Si el resultado es falso, que no haga una acción, pero que si el resultado es verdadero, sí la haga, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí con nuestra celda auxiliar, ¿de acuerdo? Volvamos aquí a este punto donde estamos comparando si un valor es mayor que otro y tenemos aquí falso, cuando un valor no es mayor que el otro, es decir, valor 1 no es mayor que valor 2, o viceversa, o verdadero, sí, sí es mayor, ¿listo? Continuemos con este y voy a copiar esto que está aquí, lo voy a bajar un poquito. ¿Sí? Vamos con la parte 2, esto es como las películas que tienen secuela. Vamos con la segunda parte, entonces la operación if, vamos a colocar así. Vamos con la operación sí. Vamos a decir que aquí en el resultado, bueno, está esta operación, pero ahora vamos a cambiar los casos. Quiero que cuando me entregue falso, voy a cambiar aquí no sé esto mejor. Entonces, ahora quiero que cuando el valor lógico que aparezca aquí sea verdadero, quiero que me realice un conteo de las celdas, que cuente las celdas, ¿listo? O mejor, no, que cuando sea verdadero, que sume el valor 1 y el valor 2. Sume valor 1 y valor 2, ¿listo? Entonces, estas son ahora las condiciones. Quiero que cuando sea verdad, cuando aquí aparezca un verdadero, que se sumen estos dos valores, el valor 1 con el valor 2, ¿listo? Y que cuando sea falso, vamos a decirle que aparezca la palabra falso, ¿listo? Que aparezca la palabra falso. Cuando sea falso, que aparezca la palabra falso. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, cuando aquí sea verdadero, aquí, perdón, en esta celda, me va a entregar un conteo. Entonces, vamos a colocarlo algo así como resultado, ¿listo? En esta celda que está acá, me va a colocar el resultado. Algo así. En esta celda que está acá me va a colocar el resultado. ¿Cómo hacemos eso? Que cuando sea aquí verdadero, es decir, si esto es 20, si el valor 1 es 20 y el valor 2 es 2, y este resultado es verdadero, o sea, en este momento lo que yo quiero que me aparezca aquí es un 22, ¿cierto? Que se sumen estos dos valores. Yo lo que quiero es que aparezca aquí un 22. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, lo que puedo hacer es utilizar la fórmula si, y adentro, en vez de colocar un resultado, cuando el valor sea verdadero, voy a colocar una operación o una función matemática. Entonces, yo digo, igual, si... hago la comparación que tengo acá, o pregunto por este nivel de comparación. Si esto es verdadero, si esta celda auxiliar es verdadera, acuérdense que la celda compara si el valor no es mayor que el valor 2. Si esta celda es verdadera, entonces lo que yo quiero que me entregue ya no es un resultado, no es un valor, sino que ahora quiero que me entregue la suma de las dos celdas, ¿sí? Lo que quiero ahora que me entregue es la suma de las dos celdas. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es utilizando la función suma, ¿no? En vez de decirle una celda más otra celda, lo mejor es utilizar la función suma. Entonces, tomo la función suma y selecciono esas dos celdas. Esta vez sí tengo que necesariamente cerrar el paréntesis. Ahora sí, cuando hay una función dentro de otra función, obligatoriamente tengo que cerrar ese paréntesis de esa función que está adentro de esa función interna. Ahora sí tengo que cerrar ese paréntesis. Y aquí, miren, fíjense que estoy todavía en el valor si verdadero. Es decir, que el valor si verdadero, si esta prueba lógica, si esta celda G26 dice verdadero, lo que me va a entregar es la suma de estas casillas. Punto y coma, voy a colocar el valor si falso. Dice que si falso, pues me aparezca falso. Y esto me aparece por defecto en la función. Simplemente basta con cerrar, con darle enter o con cerrar la función en paréntesis. Y por defecto, el resultado que es falso me va a aparecer en falso. Entonces, miren que aquí ya me aparece la suma. Si efectivamente el valor 1 es mayor que el valor 2, entonces en el resultado se va a ver la suma, ¿sí? Vemos la suma de esos dos valores. De la misma manera que en la parte 1 de la película, tomábamos para la función sí, ya no tomábamos la celda auxiliar, la celda de comparación auxiliar, sino que tomamos de una vez la fórmula. También lo podemos hacer aquí, en esta expresión. La expresión, póngale cuidado, se nos está ampliando un poco más, mucho más, ¿no? Entonces tenemos aquí la función sí, y voy a preguntar si el valor lógico 1, el valor aritmético 1, el valor numérico 1 es mayor que el valor 2. Si esto es cierto, entonces le voy a decir que me sume esos dos valores de verdad, esos dos valores de las celdas. Voy a decirle que me sume esas dos celdas, punto y coma, y simplemente le doy enter. Aquí, como estamos usando funciones dentro de otras funciones, resulta que nos dice que ha encontrado un error en la fórmula.
automáticamente Excel nos dice, hay un error, ¿usted quiere que le corrijamos? Mire que el error simplemente es de cerrar el paréntesis. Entonces yo le voy a decir que sí, simplemente le digo sí, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Sin importar si la celda de valor 1 es mayor que valor 2, el resultado siempre va a ser la suma de esas celdas, ¿cierto? Siempre vamos a tener la suma. Pero si la celda de valor 1 es menor que la celda de valor 2, el resultado va a ser un falso. Y aquí, vean que nos encontramos con una diferencia, y es que aquí el resultado que nos entrega es 0. Vamos a ver, voy a quitarle este punto y coma. Listo. Le quito este punto y coma para que me dé ahí un resultado de falso. Como les decía, Excel, si es una operación de tipo booleano y el resultado esperado es aritmético, Excel va a equiparar o a reemplazar el falso por un 0 y el verdadero por un 1. ¿Listo? Entonces aquí pues, nos está diciendo que el valor lógico 1, que el valor numérico 1 es menor que el valor numérico 2. Y simplemente nos entrega falso. ¿Listo? Pero para esto pues tuvimos que hacer esta operación, esta función anidada. Miren, tuvimos que utilizar, si esta celda, entonces, si esta celda es verdadera, entonces realice la suma. Pero resulta que hay funciones que se pueden enlazar, vienen encadenadas de una vez para hacer esta operación. Y la función que podemos utilizar es la función que combina la operación de suma, la función de suma y la función de sí. Aquí sería la función suma sí. Suma. Sumar, perdón, es sumar. Sumar, sí. Sumar, sí. ¿Sí? Entonces, la función sumar sí dice que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. O sea, si estas celdas cumplen una condición, cumplen un criterio, entonces las va a sumar, ¿cierto? Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Voy a tomar la función sumar sí. El rango, ya sabemos que el rango hace parte de qué es lo que queremos operar, hacia dónde queremos dirigirnos. El rango van a ser estas celdas, ¿listo? Estas dos celdas van a ser el rango de suma, las que queremos sumar, las celdas que queremos sumar, siempre y cuando se cumpla la condición, se cumpla lo que teníamos aquí como, ¿cómo era que se llamaba? Prueba lógica. Lo que nosotros teníamos aquí como prueba lógica, en la función sumar sí se va a llamar el criterio. Sumar sí. En la función sumar sí se va a llamar el criterio. ¿Listo? Entonces, el rango que queremos sumar es este que está aquí. Listo, y ahí terminamos el argumento, terminamos con punto y coma. Ahora viene el criterio, o sea, viene la prueba lógica, viene la pregunta. Si la respuesta es verdadera, pues se van a sumar, se va a hacer la suma, ¿listo? Y simplemente llegamos hasta aquí. Si la respuesta es verdadera, se va a hacer la suma. ¿Cómo vamos a colocar entonces este criterio? Bueno, lo vamos a colocar así como lo teníamos, esta celda mayor que esta celda que está acá. Este es el criterio. Si este criterio es verdadero, si esto se cumple, entonces se va a realizar la suma, ¿listo? Déjenme ver si debo ponerlo entre comillas, espero que no. Vamos a cerrar aquí en paréntesis y le vamos a dar enter. Permítanme ver si lo ponemos entre comillas. Bien, y en esta ocasión, lo que de pronto no vamos a tener la posibilidad es de, si el valor es falso, si la respuesta es falsa, que nos dé falso. Vamos a ver qué pasa cuando es verdadero. Entonces, cuando es verdadero, sí vamos a tener aquí nuestra suma, ¿sí? Cuando es verdadero, ¿qué pasó? Déjame ver. Sí. Claro, sí. Vamos a ver ahí, debe darnos el resultado. Bueno, esto me dejó en ridículo, no sé aquí qué pasa, de pronto que estoy omitiendo. Déjenme ver si que estoy omitiendo acá. Voy a tomar otro criterio. Creo que es así. Espérenme a ver, creo que es. Sí, déjenme ver. Dos cifras. Okay. Profe, ¿es posible que alejes un poquito para poder ver las columnas? Eso, gracias. Vale, sí, listo. Déjenme ver un poquito, voy a la ayuda, porque aquí no me dio una función tan sencilla como sumar. Sí, permítanme un segundo, por favor. Sumar. Sumar, sí. Parece que es solo vertical, se usa para sumar valores de intervalo en un rango. Profe, Sí, superan los valores de columna. ¿Sí, señorita? es que lo que falta ahí en la suma es Se cortó. ¿Le hace falta qué?
En la fórmula, en la última parte, te falta el punto y coma del rango suma, que es el mismo criterio. No entiendo. Entonces, vamos por acá, O sea, punto y coma del rango. ahí después del punto y coma donde le das mayor, ese último rango suma, ese será el mismo criterio. No le escucho bien, no alcanzo a escucharlo bien. Pero no le entiendo. ¿Alguien le entiende, por favor? Si alguien le entiende, que me ayude. Que me ayude a entender. ¿Ahí me Es escuchas? lo que, no, pero no, o sea, no, se le escucha con mucho ruido. Te dejé comentar en el chat. Y miremos en el chat. El orden, la función contar solo funciona con valores numéricos. Sí, así es, la función contar. Gracias, profe. El mismo rango suma. ¿Será el rango criterio es el mismo rango suma. Te falta poner la última parte que es el rango suma. El criterio. No sé si no le entendí. Dice el rango criterio es el mismo rango suma. Déjenme ver si hacemos otro cambio. Por ejemplo, bueno, acá. Sumar sí, si lo desea puede aplicar los criterios a un rango y sumar los valores correspondientes de otro rango. Por ejemplo, la fórmula, sumar sí, suma solamente los valores del rango en los que las celdas correspondientes sea igual a Juan. Bueno, vamos a mirar a ver, porque esto ya lo hicimos, pero no nos dio. Tenemos aquí el rango suma de tal a tal, de tal a tal. Ok, creo que ya sé, a ver si me falta aquí es. Vamos a ver si el criterio solo me lo acepta en comillas, ¿no? Vamos a dejar solo este criterio. Esto es mayor que 1. No. Bueno, aquí, entonces, resulta que me quedó grande comparar dos valores, pero algo que sí podemos hacer es utilizar esta celda auxiliar para mirarlo desde el punto de vista de una diferencia. Entonces, voy a hacerlo con la función sumar sí, ¿sí? La función sumar sí me dice entonces, tome el rango sobre el cual va a operar, haga la pregunta. Esta pregunta resulta que viene a nivel de caracteres de texto. Tengo que colocarla necesariamente entre comillas, ¿sí? Entre comillas dobles. Coloco la pregunta a manera de un operador de comparación. Entonces estoy colocando aquí la condición de que sea mayor que 1, si la celda es mayor que 1. Si yo cambio el rango, por ejemplo, cambio aquí este rango, digamos que lo cambiamos a esta celda que está acá. Voy a cambiar esta celda y voy a preguntar, ahora lo que hago es preguntar si esta celda F28, la celda que está en azul, estoy preguntando si es mayor a 1. Si es mayor a 1, entonces se va a realizar esta suma. Lo que voy a preguntar ahora es si es menor que 0. ¿Sí? Voy a preguntar si esa celda es menor que 0. Si es menor que 0, pues va a realizar la suma. ¿Sí? ¿En qué consiste la diferencia? Recordemos que la celda que estoy tomando es esta que está acá, ¿no? Esta que está acá. ¿En qué consiste la diferencia? En que ahora voy a hacer una operación matemática entre el valor 1 y el valor 2. ¿Sí? Si el valor 2 menos el valor 1 es negativo, bueno, aquí, ¿por qué no realizo esto? Me va a hacer la suma menos 1. Al revés, si el valor 1 menos el valor 2, jovencito, ahora vamos con mayor que 0. Mayor que 0, realízame la suma. Bueno, en este caso está realizando solo la suma de manera vertical. No sé por qué. Está tomando solo los datos de suma de manera vertical, solo los valores de suma de manera vertical. Bueno, lástima. Coloquemos aquí otro valor, ¿no? Y coloquemos o ampliemos el rango de suma. Ampliemos este rango de suma. ¿Ah? ¿Qué pasó? Bueno, y ahora sí que no sé qué pasó. Estoy preguntando por esta celda. Si esta celda es menor que 0, entonces que realice la suma. Pero aquí, perdón. Acá, así. Solo texto. Bien,
Acabo de ver de pronto una limitación con la función sumar sí. Resulta que el criterio de la función sumar sí aplica únicamente para criterios que se definen de manera textual. Es decir, el operador de comparación de el rango con un criterio específico. Voy a explicarlo mejor. Acá pues traté de relacionarlo con la función sí, con la función suma, pero creo que se explica mejor en un recorrido de valores de manera vertical. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los valores, vamos a colocar valores al azar. Tenemos aquí los valores al azar, tenemos aquí unos, por ejemplo, letras, digamos que tenemos la letra A, B, C, D, E, F, ¿sí? Tenemos aquí unas letras. Entonces, lo que podemos hacer ahora es utilizar la función sumar sí siempre que se cumpla un criterio, así como lo que nos dice acá. Dice, podemos aplicar los criterios a un rango y sumar los valores correspondientes de otro rango. Tomamos los valores de un rango, miramos si cumplen con unas condiciones y si las cumplen, pues simplemente las sumamos, ¿de acuerdo? La condición que voy a decir para que realice la suma es que sea igual a algún carácter. Entonces, por acá vamos a decir que la función sumar sí va a tomar este rango que está acá. Y dentro de este rango va, dentro de ese rango o dentro de esas líneas, va a mirar cuáles tienen la letra A, por ejemplo. Vamos a mirar cuáles tienen la letra A. ¿Cuáles tienen la letra A? Esta fila que está acá, solo uno tiene la letra A, ¿de acuerdo? Aquí vamos a colocar entonces el rango a sumar. Si alguno de estas celdas tiene la letra A, entonces vamos a decirle que en su correspondiente fila, pues realice la suma. Realice la suma en esa correspondiente fila. Entonces, aquí está sumando este valor. ¿Será que hay algún otro valor con A? No, pero podemos cambiarle. Podemos decir que, por ejemplo, queremos que esta fila tenga la letra A. ¿Qué pasa si le colocamos ahí la letra A? Resulta que ahora, en este conjunto de datos que está acá, van a haber dos datos que tienen la letra A. De esos dos datos que tienen la letra A, quienes lo acompañan son estos numeritos que están acá. Ahora sí se realiza la suma de esos dígitos, ¿sí? Traté de hacerlo acá de manera horizontal, pero no di pie con bola, qué carambas. Pero la idea es esa, básicamente, que se pueda realizar una operación de suma con una condición específica. Se puede hacer la condición dependiendo de otros valores de las celdas. Esto se realiza generalmente cuando los datos tienen más columnas, muchas más columnas. Vamos a tener muchos más datos de filas, muchos más datos de columnas, y queremos que se cumpla algún criterio para realizar efectivamente la suma, ¿cierto? Para realizar efectivamente la suma de ese criterio. Por ejemplo, tenemos en un lado las ventas de uno de nuestros vendedores. Uno de nuestros vendedores realiza ventas de millones. Voy a colocarlo en unidades de 1000, ¿listo? Entonces, ventas de 100, 50, 30, 2, 5, ¿listo? Entonces, tenemos diferentes vendedores, o sea, las ventas de nuestros diferentes vendedores. Y aquí, pues, vamos a colocar, digamos, en otra celda tenemos comisión, ¿sí? La comisión que hace cada uno de los vendedores. Entonces, el que vende 100, pues tiene una mayor comisión, digamos que tiene una comisión de 10, el de 50 una comisión de 5, el de 30 una comisión de 3, el de 2 una comisión de 1, ¿sí? Bueno, mucho, de 0.2, el de 5 una comisión de 0.5 y así sucesivamente, ¿sí? Esta sería la comisión de cada vendedor por su nivel de ventas. La pregunta sería, si yo quiero saber, o digamos que las personas que venden por debajo de 10 millones, no tienen comisión, también lo puedo hacer. Si yo quiero saber cuál es la comisión total de los vendedores que vendieron por encima de 10 millones de pesos, entonces lo que podría hacer sería utilizar la función sumar sí, ¿sí? Entonces, escribo sumar sí y dentro del rango a preguntar, pues coloco lo que son las ventas. Le voy a decir que de todas estas ventas voy a escoger o que me seleccione únicamente los valores que están por encima de 10 millones. Entonces voy a colocar aquí, cierro el rango, voy a colocar aquí el criterio y el criterio va a ir entre comillas dobles, ¿listo? Entonces voy a colocar como criterio mayor que 10, mayor que 10. Este va a ser el criterio de cada una de estas celdas. Si esta celda es mayor que 10, se va a incluir en la suma en el rango de suma. Si esta celda es mayor que 10, si esta celda es mayor que 10, si esta celda es mayor que 10. Cerramos la condición, el criterio con las comillas y luego nuevamente punto y coma para colocar el rango de suma, ¿sí? Entonces el rango de suma corresponde a todas las comisiones que tenemos por parte de todos los vendedores. Solo quiero sumar las comisiones de los vendedores que, valga la redundancia, vendieron más de 10 millones, ¿listo? Entonces aquí cierro y le doy Enter. Los vendedores que hicieron más de 10 millones son estos 3, ¿cierto? Y sus comisiones son estas 3. Entonces, al sumar esas comisiones, me da 18. Pero si, por ejemplo, uno de los vendedores redujo su nivel de ventas, entonces las comisiones por aquellos vendedores que superaron ese nivel, pues se reducen, ¿no? Ahora que puede que otro vendedor cambie
cambie su valor de comisión. Digamos que vendió más. Entonces, en ese caso, pues tendrá más de comisión, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con la fórmula condicional de suma. Vamos a sumar siempre y cuando se cumpla una condición. Si la condición se cumple, entonces se realiza la suma. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? También tenemos la función contar sí. También tenemos contar sí, que también va a realizar el conteo siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces, aquí, sumar sí, y aquí, contar sí. ¿Listo? Entonces, aquí voy a utilizar contar sí. Voy a utilizar contar sí y me va a realizar simplemente el conteo de las celdas numéricas. Voy a contar estas celdas si son mayores a 10. Entonces, si es mayor a 10, simplemente realizo ese conteo. Cuento si de estas celdas, cuáles son mayores a 10. Entonces, me encuentro con que esta celda que está aquí es mayor a 10, esta celda que está aquí es mayor a 10, esta que está aquí es mayor a 10. ¿Sí? Si, por ejemplo, esta celda llega a ser 20, entonces ahora en el conteo se observa que la celda de contar sí se incrementa, ¿no? Ya tenemos ahora 4 celdas que superan el valor de 10. La sintaxis para esa fórmula es colocar el rango, luego separamos con punto y coma ese rango y luego vienen las comillas y la comparación, la operación de comparación dentro de las comillas. Se coloca esa operación de comparación. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Contar sí. Contar sí conjunto y sumar sí conjunto. Resulta que la función sumar sí conjunto, para sumar las celdas en función de varios criterios, vea la función sumar sí conjunto. Podemos tener diferentes criterios de operación. Vamos a irnos al ejemplo. A ver si aquí nos muestra el ejemplo. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta tabla que está acá. Vamos a hacer. Tenemos esta tabla que está acá. Cantidad vendida, producto y vendedor. Es una tabla que tiene un valor numérico, otro tiene valores en letras y otro tiene valores también en letras, ¿vale? Entonces, aquí en el ejemplo nos dice que vamos a utilizar la función sumar sí conjunto para todos los valores que van desde A2 hasta A9. Los valores que van desde A2 hasta A9 serían estos valores numéricos, 5, 4, todos estos valores numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, toma todos esos valores numéricos y dentro del rango de la pregunta, dentro de este conjunto, agrega el número de productos que comienzan con A y fueran vendidos por Juan. Bueno, aquí está haciendo dos comparaciones en conjunto. Voy a hablar solo de una, ¿listo? ¿Les parece? Voy a hablar solo de una. Voy a tocar solo una, solo esta comparación. O sea, podemos hacerlo sin esta que está acá. Esta podemos borrarla. Voy a tomar en cuenta solo esta comparación. Entonces, si utilizo la función sumar sí conjunto con el rango de A2 a A9 y luego el siguiente conjunto, el siguiente rango que utilizo son las celdas de la C2 a la C9. Estamos hablando en esta ocasión de estas celdas, las que tienen los nombres, estas celdas de acá, ¿sí? Si en esa ocasión tomo esas celdas de ahí, las que tienen los nombres, voy a comparar dentro de esas celdas que tienen los nombres, cuáles tienen el nombre Juan, ¿sí? ¿Cuáles serán las celdas que tienen el nombre Juan? Vamos a hacerlo acá. Voy a colocar, vamos a borrar esto, ¿sí? Voy a colocar aquí entonces nombre. Vamos a irnos con Juan, Pepe, Camilo, César, Juan nuevamente y Andrés. ¿Listo? Borremos esto. Tengo aquí entonces los valores de ventas, comisión y nombre. Y voy a utilizar la función sumar sí conjunto, donde primero voy a colocar el rango de la suma. El rango de la suma voy a decirle que me sume las ventas, de Juan. Entonces voy a colocar aquí el rango de ventas, voy a colocar aquí el criterio, el rango del criterio van a ser los nombres, porque voy a preguntar cuáles son las ventas de Juan, y luego viene el criterio, que es la pregunta, que es Juan. Voy a colocar entre comillas dobles la palabra Juan, ¿listo? Y cerramos acá y le damos Enter. Entonces, el vendedor Juan vendió, valga la redundancia, Juan vendió 100 por un lado y 20 por el otro, ¿sí? Primero hizo una venta de 100, luego hizo una venta de 20. Quiero saber en total cuánto vendió Juan. Entonces utilizo la fórmula de sumar sí conjunto. ¿De acuerdo? El primer rango es los valores que quiero sumar, el segundo rango son los criterios y el tercer argumento viene a ser el valor que quiero que se empate con el rango del criterio. Que para nosotros sería como esa pregunta, esa prueba lógica, ¿vale? Y, uy, por Dios, me pasé unos minutos. Voy a revisar el chat rápidamente para no dejar así. Importante, profe, que uses las primeras celdas de la hoja de cálculo para... vale, sí, gracias, Ángela. Gracias por esa apreciación. Listo, lo voy a tener en cuenta. Claro que sí. Si hay preguntas, está el foro, recuerden. Si quieren hacer su pregunta al inicio de la próxima clase, entonces aquí en el chat lo pueden hacer.
en la clase de mañana. Por favor, practiquen, practiquen, practiquen. Y si hay dudas, con mucho gusto, si yo las conozco, las resolveré. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Terminemos nuestra sesión del día de hoy. Espero que hayamos crecido un poquito más. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero haberles dado lo mejor que teníamos y lástima por la equivocación. Dios los bendiga. Bueno, tengo aquí, ¿qué más? Tengo aquí más en el chat. Ok. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de Chao, la mañana. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.